de los cables que van hacia las bujías. Entonces, cada uno de estos contactos, generalmente al costado, tienen una marca o una indicación. ¿Ok? Uno tiene una marca diferente o es el único que tiene una marca o una indicación indicando de que ya sea ese o este, el que esté marcado, es con el que va a comenzar el ciclo de distribución de la ignición. ¿Ok? Estas conexiones van a estar acomodadas en función del orden de encendido. Si empezamos con el uno, después pasamos al 1, 3, 5, 2, 4, 6, al orden de encendido en función del motor. Entonces, si este es el uno, vamos a encontrar una pequeña marca o muesca o un punto de referencia, sabiendo en qué conector debemos de conectar cada cable que va a cada una de las bujías. Si este es el conector de el cilindro número uno, obviamente el cable que voy a conectar aquí lo tengo que conectar a la bujía del cilindro número uno. El cable de la bujía del cilindro 3 tiene que ir en este porque es el que se va a disparar después en función del orden de encendido del motor. En la parte de abajo de estos magnetos vamos a tener los contact breakers, ¿ok? Estos contact breakers también se deben de ajustar con los tornillos en función de cuánto desfase en grados quiero que tenga el contact breaker para ajustar el magneto. Y del otro lado, bueno, en este mismo del otro lado del magneto, vamos a tener el punto de indicación de el número de grados, ya sea sentido antihorario o sentido horario, ¿ok? De hacia qué lado quiero desfasar o adelantar la chispa del magneto si así lo requiero. Y voy a tener el número de grados de desfase del magneto que viene por default en el manufacturador. Cuánto es lo que está retardado el magneto. Pero una vez que yo tengo el magneto en los grados o el desfase que yo quiera, yo lo voy a sincronizar con el motor. ¿Ok? Vamos a tener la muesca de la indicación del el, el grado de desfase o cuántos grados está antes el punto muerto superior, el pistón número uno, en función del punto donde yo pueda encontrar esta marca y lo voy a alinear con una marca de referencia, la cual me va a decir que efectivamente el cilindro número uno va a estar X cantidad de grados desfasado de su punto muerto superior para con eso coordinarlo con el magneto. Una vez que estos dos están coordinados, cada uno de los magnetos va a mandar la chispa a una bujía de cada cilindro en función de cuánto se gire. ¿Ok? Todos los cilindros van a recibir doble chispa en función de doble magneto. ¿Hasta aquí todo claro? Maestro, la doble chispa es en caso de seguridad de que una de las bujías no funcione. No que una bujía, sino que un magneto, sí, sino que un magneto es el que no genere su trabajo, no haga su trabajo, que este magneto falle. Entonces el magneto que queda alimentando el motor alimenta una bujía de cada uno de los cilindros para evitar que se apague. ¿Ok? Es eh, una medida de seguridad. Por si uno falla, el otro sigue alimentando el motor. Por eso hay dos. ¿Ok? O desde cabina yo puedo elegir, si sé que uno no está operativo, trabajar únicamente con un magneto. Selecciono en el switch de ignición o en el switch de magnetos que quiero trabajar con el magneto izquierdo y únicamente este trabaja. Y este, al no estar operativo, no quiere decir que no genere electricidad o no genere chispa o algo. Si se acuerdan, al tener un imán permanente y hacerlo girar, va a generar un campo magnético que va a inducir la corriente en la bobina y esa corriente puede que no llegue, ¿ok? Pero que no llegue a a la bujía no quiere decir que se esté generando. Entonces, para evitar un posible problema, porque si yo no sé exactamente en qué punto es lo que está mal en el magneto, pues mejor lo aterrizo a tierra a través
del switch del magneto en la posición de off. Yo únicamente elijo el izquierdo y automáticamente el derecho se va a tierra para evitar de que pueda pasar algo más con la corriente que se está generando aquí adentro, si es que se está generando. ¿Sí quedó claro? Sí, maestro, muchas gracias. Ok, una vez que la corriente es dirigida por el distribuidor, va a pasar a los cables de las bujías, los cuales, como habíamos visto, van a tener diferentes cubiertas o recubrimientos, los cuales van a proteger en función de lo que queramos evitar que salga o entre al cable. ¿Ok? Estos cables van a estar eh, en su punta, van a terminar con el conductor, la parte central, como una especie de contacto. ¿Ok? Únicamente una placa lisa de metal donde termina el cable conductor, donde esta placa lisa de metal va a estar en contacto con otra placa lisa de metal, ¿ok? Que es el conductor o el electrodo de la bujía, el cual va a pasar por todo el medio de la bujía y al final va a ser tierra a través de un arco eléctrico con el otro electrodo que está conectado al monobloque del motor. Entonces, este cable tiene que hacer contacto, estas dos placas metálicas, con el de la bujía, ¿ok? La vibración puede hacer que a veces tengan o no tengan contacto. Entonces, para evitar eso, la bujía tiene una cuerda donde el capuchón del cable de ignición se amarra como una cuerda alrededor de un tornillo, una tuerca alrededor de un tornillo. En medio del capuchón tenemos esta parte del cable donde en esta parte se encuentra el conector que tiene que hacer contacto con la bujía. ¿Ok? Para que hagan contacto, yo tengo que comprimir este resorte. ¿Ok? Al comprimir este resorte, el contacto del cable queda libre y puede hacer contacto con el de la bujía. Entonces, al momento de que yo empiezo a enroscar el capuchón del cable con la bujía, el resorte en medio se empieza a comprimir hasta que las dos placas de metal entran en contacto. Ahora, una vez que están en contacto, yo tengo que asegurarme que queden en ese punto y eso mismo hace este resorte. Al generar una fuerza hacia afuera por tratar de expandirse porque está comprimido, lo que hace es que las cuerdas del capuchón del cable se aprieten con las cuerdas de la bujía, evitando de que las vibraciones tiendan a aflojarlas. ¿Sí? Si no tuvieran más o menos esta forma de anclaje y únicamente fueran las cuerdas del capuchón con las de las bujías, las vibraciones en un cierto punto hacen de que el capuchón o el sistema de anclaje con las cuerdas se empieza a aflojar, empieza a girar por las vibraciones. Eso hace que este cable tienda a tener contactos o falsos, provocando de que ahora en un momento no se dispare la chispa o el arco eléctrico en el momento que yo quiero. Otra forma de asegurarnos de que esto no ocurra, que no se separen, es que aparte del resorte que lleva interno, el capuchón pueda tener un punto de frenado, ¿ok? Que no es más que una especie de orificio o de abertura en el cual yo puedo introducir un alambre de frenado y al momento de que yo lo aprieto y tengo el capuchón torqueado a la fuerza que me pide el manual, yo le amarro un alambre y lo anclo o lo amarro en un punto donde únicamente se puede aflojar si yo corto el alambre, ¿ok? Al momento de que yo quiero girar en sentido antihorario el capuchón para aflojarlo, el punto de anclaje del cable que está tensado hacia el lado contrario no me lo puede permitir. Yo lo que tengo que hacer, o al momento de que yo quiero aflojar en sentido antihorario el capuchón, se tensa el cable que ya está tensado, entonces no me permite aflojarlo. Únicamente, en teoría, apretarlo, porque hacia este lado, pues el cable se enlonga, lo acerco a estos dos puntos, entonces no hay tensión. Entonces, si las vibraciones del motor tienden a aflojar el capuchón,
el alambre tenso evita que gire más de un cierto punto, ¿ok? Y ya cuando se requiere quitar por mantenimiento, pues se corta con unas pinzas el cable y se desenrosca el capuchón. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna problema. Bueno, esto es lo que hemos visto en motores con sistema análogo, ¿ok? Dos magnetos, o uno, depende del diseño, en este caso son dos, conectados a la caja de accesorios, parte trasera del motor, donde dentro se genera la corriente eléctrica y es distribuida a cada una de las bujías de forma mecánica. Ahora, la otra parte es la parte, eh, aquí no me deja comentar, es la parte digital, ¿ok? Esta parte digital habíamos visto que ya no se necesitan magnetos, que la corriente es generada a partir de otro componente u otro sistema, el cual va a mantener una corriente continua y obviamente unas bobinas de subida tienen que aumentar esa corriente a un alto voltaje para que se descargue en las bujías de cada una de las bobinas. ¿Ok? Estos sistemas también van a tener dos bujías en cada cilindro para mantener encendido el motor en dado caso de que una de las dos unidades, que en este caso es el circuito alfa y el circuito bravo, llegara a fallar. ¿Ok? En este caso no vamos a tener nada más una bobina como en el caso de los magnetos. Vamos a tener dos bobinas por si alguna falla. ¿Ok? Es un doble sistema de seguridad. Ahora, viéndolo de la bujía hacia atrás, yo tengo, bueno, aquí están representados por este espacio, entre estos dos cables, mis bujías. Un instante o un punto, un elemento atrás, yo tengo mis bobinas de subida, las cuales van a recibir un voltaje alto y de alto amperaje y lo van a transformar en un voltaje muy alto y de bajo amperaje para generar un arco eléctrico. En este ejemplo, que es un motor Rotax 912, yo tengo cuatro bujías, perdón, cuatro bobinas, ¿ok? Estas bobinas van a alimentar las bujías del motor. Pero para que estas bujías, perdón, estas bobinas generen un alto voltaje, yo las tengo que alimentar con otro voltaje. ¿Ok? Ese voltaje en los magnetos lo generaba el magneto con su bobina. En este caso, lo vamos a generar a través de un generador, ¿sí? Que es el que está acá. Este generador no es más que un motor eléctrico trabajando al revés, conectado igualmente a la caja de accesorios del motor, donde al momento de girar va a tener bobinas e imanes permanentes que van a generar una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica que va a estar generando va a ser enviada a través de dos pequeñas bobinas que van a estar alimentando el circuito de ignición alfa y el otro el circuito de ignición bravo. Estos circuitos de ignición van a almacenar esa energía a través de capacitores. ¿Ok? Estos capacitores van a mantener esa energía constante para dispararla a las bobinas de ignición y las bobinas eleven el voltaje y lo manden a las bujías. ¿Ok? La única diferencia aquí es cómo se dispara esta energía en comparación de los magnetos. En este caso, esta energía se va a disparar a través de una bobina gatillo, que es el número 5. Esta bobina gatillo no es más que una bobina de pulsos que va a aumentar o disminuir el voltaje, dar una cierta frecuencia o picos de voltaje en función de cómo gira el cigüeñal o el punto de referencia al cual se está asociando, ¿sí? Eso quiere decir que esta bobina va a censar en qué punto se tiene que disparar cada una de las diferentes bobinas, ¿sí? Supongamos que tiene una especie de volante de inercia donde igual va a tener una marca o un diente o algo, depende cómo lo tenga asociado a la bobina, donde cada una de esas marcas va a ser un disparo de energía eléctrica para disparar una bujía, ¿ok? Entonces, cuando esta bobina sensa eso, tiene que mandar una señal a las bobinas que están aquí, la alfa 3 cuartos y alfa un medio,
para que disparen o descarguen los capacitores y manden la energía que generaron las dos bobinas centrales a las bobinas de subida para que se disparen los arcos eléctricos en las bujías. ¿Ok? Entonces, la número 5 es una bobina de control o de disparo que le dice a las cuatro que controlan los disparadores del capacitor en qué momento dejen salir la energía o disparen la energía para que sea elevada en un alto voltaje y llegue a las bujías. ¿Ok? Entonces, esto puede ser de esta forma. En este motor es así, es un Rotax 912, pero en lugar de tener un generador, yo puedo utilizar la corriente directa de alguna otra fuente, ya sea la batería o el alternador o el generador del propio motor que alimenta el avión. ¿Ok? La diferencia es que si yo estoy soportado en otras fuentes, alguna de esas fuentes puede fallar y dejarme sin sistema de ignición. En este caso, este generador es exclusivamente para el sistema de ignición y mientras el motor siga girando, yo voy a tener ignición. ¿Ok? Supongamos que en uno de los otros sistemas falla alguna computadora o algo y me quedo sin electricidad porque no se falló el alternador, pero también me voy a quedar sin ignición. Aunque el motor siga girando, se va a apagar porque yo dejo de mandar la ignición. Y en este caso, al ponerle una fuente exclusiva al sistema de ignición, mientras el motor gire, automáticamente se genera la ignición. ¿Dudas de esto? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, entonces eh, nos queda un tema por ver antes del examen del primer departamental. Se los programo en el canal. Voy a ver si vemos escape o sobrealimentación. Y una vez que veamos ese tema, les programo las fechas de su examen. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Ok, maestro, Más o muchas menos gracias. cuánto para la semana que viene. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cruzaron Más o los menos audios? sería el examen para la semana que viene. Sería entre el 15 y el 22, yo creo. En esa semana se tendría que hacer. Ok, Igual yo hice los programo. vale, Y gracias. les pongo más o menos, o les pongo más bien qué días son los que vamos a utilizar para su examen. Ok, profe, gracias. Nos vemos. Nos vemos pues.